Damos paso a una serie de videos donde vamos a repasar lo que son algoritmos comunes básicos a la hora de trabajar con colecciones de objetos. Inauguramos con cómo obtener un promedio en una colección de objetos y bueno, por ende también vamos a pasar por la sumatoria. Concretamente vamos a trabajar con una concesionaria que tiene automóviles, estos tienen kilómetros recorridos, entonces podemos sacar el promedio de kilómetros recorridos para esos automóviles, pero verás que lo explicamos de forma tal que sirva para cualquier situación similar, no tan solo en este lenguaje Java, sino también en cualquier otro, por lo tanto, allá vamos a comenzar. Comenzamos este proyecto reutilizando el que usamos para explicar el ciclo for each en Java, que por cierto hoy vamos a utilizar nuevamente, por lo tanto te dejo aquí la sugerencia para que si no sabes cómo se usa, vayas y lo repases antes de continuar. Por lo tanto vamos a repasar sencillamente que la clase concesionaria es una clase que solamente va a tener un nombre y una lista de autos, una colección de autos que específicamente hablando trabajamos con ArrayList, que es como la más conocida al principio por los principiantes. Bueno, aquí está el constructor, por supuesto, de concesionaria que inicializa el nombre de la misma y la lista de autos vacía. Y tenemos el método agregar auto que recibe un auto, lo agrega a la lista y sencillamente lo que hacemos en el main es construir una concesionaria, guardarla en una variable y a través de ella pedirle a agregar autos a esa concesionaria, que son estos 4 que vemos aquí de prueba que enseguidita nos van a servir para comprobar los resultados del algoritmo que vamos a encarar. Vamos a establecer un método público aquí en la clase concesionaria que nos sirva justamente para devolver lo que es el promedio de kilómetros recorridos por los autos de la concesionaria, los que tenga que haber, los que haya. En particular tenemos que saber que el tipo de retorno va a ser un double porque puede darnos con coma el número justamente. Por las dudas lo damos como double. Vamos a ponerle promedio de kilómetros recorridos. Y no va a necesitar recibir parámetros para poder hacer esto. Sencillamente ahora lo que vamos a hacer es, primero que nada, recordar cómo se saca un promedio. Para sacar un promedio lo que tenemos que hacer es sumar todos los valores y luego dividirlo por la cantidad de valores que se sumaron. En ese caso entonces el promedio puede verse fácilmente como la sumatoria de kilómetros recorridos por los autos dividido la cantidad de autos. Vayamos a ver cómo se hace. En primer lugar, acá sencillamente vamos a poner ahora un return 0 para que compile y no me dé errores, porque lo primero que vamos a hacer es necesitar saber lo que es la sumatoria de kilómetros recorridos. La sumatoria de kilómetros recorridos justamente devuelve un entero porque todos los kilómetros están expresados como enteros, entonces la suma de enteros da entero. Y en particular este método puede ser público, sencillamente si quisiéramos devolver la sumatoria de kilómetros recorridas por sí sola, o puede ser privado, porque este método solo va a ser útil para el de promedio, o sea que sería un método auxiliar, pero no quiero exponerlo hacia el exterior. Eso queda a criterio de ustedes, de las dos formas va a funcionar, solo depende de si la sumatoria puede conocerse por sí sola desde afuera de la clase concesionaria o no. En particular entonces, para obtener la sumatoria de kilómetros recorridos, lo primero que necesitamos es una variable entera que oficie de acumuladora, y vamos a colocarle el valor inicial, esto es muy importante porque si no, no va a compilar, que es 0. Es decir, vamos a empezar a contar kilómetros, a acumular, mejor dicho, kilómetros desde 0. Y a continuación lo que vamos a hacer entonces es recorrer la lista de autos, toda completa, desde el primero hasta el último. Para eso entonces podemos usar el ciclo for each, que hemos ya trabajado en el video que te mandé a ver en la introducción. Ahí está. Tenemos entonces que para cada auto en la lista de autos, recordemos que esta variable se puede llamar como a vos te guste, dejo auto, pero puede llamarse A, por ejemplo, sencillamente, es muy fácil. Entonces, por cada auto en la lista, lo que tendría que hacer yo es simplemente tomar el acumulador e igualarlo con su valor anterior más el valor que tenga ahora ese auto como cantidad de kilómetros, es decir, auto.get cantidad de kilómetros. Lo que pasa es que no tengo el getter, por lo tanto vamos a ir un segundo hacia la clase auto. Allí vemos que tiene patente, color y kilómetros recorridos. Voy a añadir un getter con lo que es el NetBeans, que lo hace automático. Ahí tenés otro video donde poder ver cómo se hace esto con más detalle, cómo obtener los getter y setter y demás. Bien, enseguida entonces podemos volver aquí y tener ahora a disposición, con control espacio para que me haga la sugerencia NetBeans, uso de este método get kilómetros recorridos. Lo pido y ahí está. Esta línea puede escribirse también para aquellos más avanzados como acu más igual auto.get kilómetros recorridos. Es una forma más abreviada de hacer lo mismo. Al menos no repiten dos veces del lado del igual la variable acu. Recuerden que las asignaciones, para que esto no confunda, se leen de derecha a izquierda. Es decir, primero la máquina evalúa esto, toma el valor de acu, lo suma con los kilómetros recorridos de ese auto en particular y el resultado lo asigna
hacia AQ nuevamente. Quiere decir que a la próxima vuelta AQ va a tener un valor distinto y así es como vamos a ir acumulando. En particular entonces lo que queda es simplemente poner aquí el return AQ y primero que nada vamos a testear esta función por sí sola. Vamos a hacerla pública para de esa forma ver si funciona. Volvemos entonces aquí a la clase principal. Le vamos a pedir entonces a la concesionaria, primero ponemos una salida, kilómetros totales recorridos, 2 puntos, y ahí queremos ver el resultado que nos diga concesionaria punto sumatoria de kilómetros recorridos. Se supone, si todo está bien, que la sumatoria de los valores que estamos viendo aquí, haciéndolo mentalmente, son sencillamente 10.000. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutar el programa y ver qué nos devuelve. Enseguida vemos que aquí tenemos los kilómetros totales recorridos que son 10.000. Por lo tanto, ya hemos aprendido cómo sacar la sumatoria de cualquier cosa en una lista de objetos. Gracias a tener este método sumatoria, entonces podemos reescribir aquí la función promedio, sencillamente poniendo que es la sumatoria de kilómetros recorridos, llamamos a ese método en este caso, y lo dividimos por la cantidad de autos. Si bien la cantidad de autos es muy sencilla de poner gracias al método size que tiene toda clase ArrayList, que nos da el tamaño, la cantidad de elementos. Recordemos que ya hemos visto las operaciones básicas de ArrayList en otro video, ahí está la sugerencia. Pero esto es mucho mejor reescribirlo de esta forma, porque sencillamente es mejor siempre tener métodos que hagan las cosas, digamos, de forma independiente. En este caso lo que queremos obtener es la cantidad de autos. Ese método, nuevamente, igual que el otro, lo podemos exponer de forma pública si es que la concesionaria quiere dar o no su cantidad de autos de forma independiente, o dejarlo privado si solo es un método auxiliar dentro de esta propia clase concesionaria. En este caso, CanAutos sencillamente delega, le pide a la lista que le dé el size, autos.size o thisautos.size, ahí el this no cambia mucho la ecuación. Entonces esto lo podemos reescribir como el llamado al método CanAutos de la clase concesionaria. En este caso entonces no hay mucho más que analizar porque aquí tenemos que el promedio de kilómetros recorridos, como hemos enunciado al principio, es la sumatoria de kilómetros recorridos dividido la cantidad de autos, ambos estos con métodos auxiliares pero que nos dan el resultado y nos permiten esta sintaxis muy declarativa porque sencillamente ponemos en el return lo que es la cuenta y ya está. Por lo tanto vamos a comprobar los resultados. En particular yo aquí tengo dos líneas para no hacer muy largo el video que permiten testear aquí en el main la cantidad de autos pidiéndoselo a la concesionaria y también el promedio pidiéndoselo también a la concesionaria para ver si los resultados son coherentes. Vayamos entonces a probar esto y ver los resultados. Sabíamos que eran 10.000 los kilómetros recorridos, sabemos que son 4 la cantidad de autos, por ende 2.500 debería ser el resultado final y está correcto. Sin embargo, esto nos tiene que demostrar que a veces una sola prueba no alcanza, porque enseguida veremos que este error pasa muy desapercibido y es el hecho de que, por ejemplo, le pongo al auto rojo 1.003 kilómetros, justamente un número que no sea múltiplo de 4. 1.003 kilómetros va a hacer que cambie, por supuesto, la cantidad de kilómetros totales recorridos, debería ser 10.003 y por ende también debería cambiar el promedio. Sin embargo, veamos que eso no va a ocurrir. Vemos que hay 10.003 dividido 4 y matemática básica, ese número no es 2500 como era antes, debería ser un 2500.75 y sin embargo no lo muestra. Sencillamente esto es porque Java, que es un derivado de C, hace que las operaciones con enteros den en entero. Con la suma, la resta y la multiplicación no hay problema. El problema es justamente la división, porque este número se esperaba que sea con coma, pero como ambos retornos de las funciones son enteros, entonces se espera un entero. En este caso trunca la parte decimal y a pesar de que sea 2500.75 lo da truncado, es decir, no lo redondea para arriba, sino siempre se queda con la parte entera. Esto es muy fácil de solucionar. Venimos y hacemos que alguno de estos dos datos lo trate como un double, no necesariamente cambiando el tipo de retorno de las funciones, sino simplemente acá haciendo lo que se llama casting, que ya veremos con más detalle cuando veamos herencia, pero colocamos aquí double adelante de esta sumatoria de kilómetros recorridos, por lo tanto Java ese valor lo va a tratar como si fuera un valor decimal, simplemente le añade el punto 0 porque es un valor entero, y al ahora probar el programa observaremos que el resultado está como esperábamos, 2500.75. Esto es muy técnico de Java, quizá en Python y JavaScript esto ni tengas que ponerlo, devolvería un double directamente, pero en Java y los derivados de C esto suele ocurrir, así que recordá que operaciones con enteros dan en entero y hay que prestar mucha atención a la división. Nos falta un último ajuste que es llegar a un caso extremo donde, por ejemplo, no haya siquiera autos en la lista. Vamos a comentar todas estas líneas que permitían agregar autos y ahora
probemos el programa nuevamente, que hasta recién andaba, veamos que tenemos, por supuesto, 0 kilómetros recorridos, 0 cantidad de autos y por ende 0 sobre 0 es una indeterminación. Y aquí se modela básicamente como es un double con un valor especial llamado not a number, no es un número en inglés. Si hubiese sido entero, el retorno directamente hasta pudo haber devuelto una excepción de división por 0. Por lo tanto, para evitar este tipo de inconsistencias, de errores que por ahí ahora saltan a la vista, pero que en un programa real puede hacer que se nos escape un error muy difícil de depurar, entonces tenemos que prever ese caso y testear que haya autos en la lista. Esto puede hacerse de varias maneras. Podemos hacerlo sencillamente con un if y con un else, es decir, planteamos una variable promedio igual a 0 al principio, es decir, valor por defecto del promedio es 0, salvo que se demuestre que la cantidad de autos es mayor a 0. Si tenemos una cantidad de autos mayor a 0, entonces actualizaremos la variable promedio y le asignaremos esta expresión que tenemos aquí. La cortamos de acá, la pegamos acá y finalmente retornamos el contenido de la variable promedio, que o es 0 porque no hay autos, o bien es el resultado que tenga que ser. Vamos a probarlo y observar ahora que devuelve un 0.0 a diferencia de antes, que es un valor 0.0 al fin y al cabo, no es un número indefinido. Si volvemos a traernos los autos de prueba, por supuesto, tiene que volver a darnos el mismo resultado que antes, que es 2500.75. Esto también se puede reescribir con el operador ternario. Si no recordás lo que es el operador ternario, podés ir a repasarlo aquí en la sugerencia, pero sencillamente todo esto puede reescribirse en una sola línea para aquellos que están más avanzados, poniendo en el return sencillamente la pregunta que habíamos puesto acá. Si la cantidad de autos es mayor que 0, le ponemos el signo de pregunta, que es la sintaxis básica del operador ternario. Caso verdadero, entonces, si la cantidad de autos es mayor que 0, lo que retornamos es toda esta expresión que se hace en el momento, se calcula en el momento y se devuelve. Aquí está. Y en caso falso, después del 2 puntos viene el caso falso, como si fuera la función sí de Excel. El caso falso es devolver un 0, porque no es mayor a 0 la cantidad de autos. Observamos entonces que esta sintaxis, que por ahí es un poco engorrosa de leer, así que usarla con cuidado, funciona perfectamente porque ejecutamos ahora como está y obtenemos el resultado que es 2500.75. Y si comentamos los autos de prueba, entonces deberíamos obtener como antes un 0.0 y ahí lo observamos. Quiere decir entonces que esta sintaxis emula a un if y un else como una expresión que se resuelve en el momento en el return sin necesidad de utilizar estas estructuras, pero que bueno, lo importante es que se entienda, no una competencia a ver si el código se puede hacer más corto, sino más bien legible. Por lo tanto, estas son sencillamente alternativas de cara a este algoritmo que nos permitió sacar un promedio de kilómetros recorridos para autos de una concesionaria, pero te imaginarás que podés aplicarlo para cualquier otra situación, por ejemplo, el promedio de edad de una lista de personas o el promedio de precio de un listado de productos. Es decir, esto es trasladable a cualquier otro ejercicio similar que tenga que hacer operaciones con enteros o con valores de punto flotante. Por lo tanto, espero que te haya servido y nos vemos en los siguientes. Como bien sabes, si te gustó este video, entonces dale un like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.